vamos a hablar de análisis técnico enfocado en los principios básicos, el análisis técnico, AT, para no repetir, compuesto. Yo les mencioné en la clase pasada que el análisis técnico se dividía en dos tipos de análisis: análisis técnico simple y análisis técnico compuesto. Ya vamos a hablar de cómo está compuesto el análisis técnico compuesto, ¿sí? Vamos a hablar de los principios básicos y vamos a hablar de ciertos patrones que hay que tomar en cuenta. Sí, gente, entonces, para dividir básicamente el análisis técnico compuesto, tenemos que entender que debemos de conocer dos grandes mundos, ¿ya? En primera instancia, las confirmaciones de mercado o estructura de mercado. ¿Ya? Y por otro lado debemos de conocer los patrones de mercado. Y no me refiero a patrones armónicos, ojo, no me refiero a patrones armónicos. En cuanto a estructura de mercado, debemos de considerar ciertas variables para llevar a cabo nuestras operaciones. En primera instancia debemos de considerar la parte de la tendencia, identificar la tendencia. ¿Listo? Después formar nuestros principales soportes y resistencias, ¿correcto? Luego también tenemos que identificar nuestros pullbacks para poder generar nuestras entradas a través de el Fibonacci. El Fibonacci es una gran herramienta que nos va a permitir detectar justo nuestro pullback para poder hacer la entrada limpia, ¿sí? Y en cuanto a los patrones de mercado, contamos tres tipos de patrones: patrones de continuidad, patrones de retroceso y patrones de consolidación. Vamos a hablar en primera instancia qué es la estructura de mercado y cómo se compone esta, ¿ya? Cómo es que esta funciona. Ustedes pueden darse cuenta que el mercado, y lo que siempre le damos, tiene tres tipos de formas, ¿no? Ya sea bajistas, formándote altos y bajos o mínimos y máximos más bajos continuamente, o rangos, como esta pequeña consolidación, el precio se mantiene en rango, o tendencia alcista, como es la que estamos operando, ¿sí? Una vez que tenemos identificada nuestra estructura de mercado, cuál es la tendencia del mercado, nosotros debemos empezar a dibujar nuestros principales indicadores, entre ellos las principales herramientas, más que indicadores. Vamos a abordar esto. ¿Y cuáles son los principales indicadores? Primero, identificar la tendencia. Entonces, ¿qué nos puede ayudar a identificar la tendencia? Trazar, ¿correcto? Trazar nuestra línea de tendencia. Si nosotros formamos aquí una línea de tendencia, ¿qué es lo que tenemos? Por efecto visual, por simple efecto visual, ¿qué es lo que tenemos? Una tendencia alcista, ¿ya? Es importante poder dibujar estos trazos, ¿sí? Dibujarlos, no porque sean perfectos. De hecho, yo no estoy hoy por hoy, con el tipo de análisis que tengo, tan estricto con las líneas de tendencias, porque a mí lo que me importa es la estructura de mercado. Hay gente que, y eso se va a ver como tips, ¿ah? Hay gente que cuando rompe una línea de tendencia ya entra en venta. Y aquí se vuelan muchos stop loss de los retail traders, de toda la gente que opera como traders convencionales. Nosotros operar el mercado tenemos que empezar como market makers, ¿sí? No como retail traders. Entonces, mucha gente cuando se rompe una línea de tendencia entra en venta. Entonces, para mí, ¿qué es una línea de tendencia? Es una ayuda visual, nada más, hacia dónde se dirige la tendencia. No es una confirmación de entrada si es que es por ella sola, o sea, nunca sola. Nunca puedo tomar una tendencia sola. ¿Sí? Primera herramienta importante a utilizar, gente: línea de tendencia, muy importante, línea de tendencia, sí o sí. Una vez que tenemos la línea de tendencia, lo siguiente a realizar son los soportes y resistencias principales en el mercado. Yo para esto suelo usar key levels o niveles psicológicos del precio, números exactos. Por ejemplo, acá me gusta el 132.500. Se pueden dar cuenta que aquí, en esta zona, si ponemos 132.500,
tenemos un número entero, ¿ya? Y recuerden ustedes pensar siempre como los bancos, no como un trader. Si pensamos como traders, vamos a perder como los traders que pierden el 95% del dinero. Tenemos que pensar desde el otro punto de vista. Los bancos nunca operan decimales, nunca operan micropips, pipettes, ni nada por el estilo. Ellos buscan números enteros. 132.500 es un número no tan importante como un 132, pero sin embargo tiene un doble cero, lo cual sí es importante. Entonces tenemos nuestro principal soporte, ¿sí? ¿Soporte qué es? Soporte es lo que el precio tiende a caer, a aguantar como un piso y rebotar, ¿sí? Para los que no saben lo que es un soporte, una resistencia, voy a dar una explicación súper rápida con la de un niño con una pelota. Hay un niño que tiene una pelota, ¿sí? Y esta la patea. Entonces tienes acá diversas zonas, tienes 3 niveles donde hay ventanas, ya hay ventanas. Entonces, lo que hace este niño es, lo que hicimos todos en la infancia, destruir las ventanas. La tendencia viene, rompe tu primera ventana, es decir, rompe lo que antes era una resistencia, ahora se vuelve un soporte. Cuando el precio retestea esta zona, lo aguanta como un piso, luego vuelve a subir, rompe este techo, que es una resistencia, lo toma como un piso, vuelve a subir, rompe esto acá, o puede que caiga hasta abajo. ¿Y qué rompió? Rompió soportes, que ahora cuando el precio vuelve a subir, esto ya sería una resistencia, y puede que el precio vuelva a caer. Entonces, el mercado siempre constantemente está fluctuando entre soportes y resistencias. Vuelvo a repetir, soportes son los pisos, resistencias son los techos. Apunten esto, gente, ¿eh? Cuando el precio viene y resiste acá, se ha comprobado que sí es una resistencia, sí, el precio tiende a caer, pero puede que en algún momento busque romperlo. Una vez que rompa esto, ya deja de ser una resistencia y pasa a convertirse en un soporte. Viceversa, lo que era un soporte, si el precio lo rompe y vuelve a testear por acá, ya no es un soporte, sino una resistencia. Una vez que tenemos las zonas de soporte y resistencias, buscamos niveles psicológicos cerca al precio. Me gusta como que encuadrar el precio, ¿verdad? Por un lado tenemos el 132.500 y por acá arriba tenemos una zona muy importante, que de hecho la está testeando, que es el 133. Si vamos al pasado, podremos darnos cuenta ¿qué ha sido esto, gente? ¿Resistencia o soporte? ¿Quién me ayuda? Y lo que hizo el precio fue resistirlo, ¿no? Entonces el precio resistió, cayó con fuerza, como pueden ver esta mecha. ¿Y por qué cayó con tanta fuerza la mecha? Porque estamos hablando de un nivel muy importante, un nivel banco, 133. Mucho respeto a este precio, nivel banco o nivel institucional, como quieren llamarlo, porque es una zona triple cero. Acá los bancos tienen a abrir posiciones y liquidar posiciones. Son zonas bastante importantes en confluencia de precio para tomarlas en cuenta en nuestras decisiones de compra o venta. Entonces, chicos, volviendo con el tema, ya tenemos claro nuestra zona de soporte, ¿sí? Voy a escribirlo por acá. Resistencia, soporte y esta línea de acá, que obviamente ahora la dibujo así como que en puntitos, porque solamente es una guía visual, no tiene tanta relevancia, pero es importante identificarlo. Línea de tendencia, ¿correcto? Entonces, una vez identificado ello, nuestro soporte, ¿sí? Nuestra resistencia, nuestra línea de tendencia, lo siguiente que deberíamos de buscar es el pullback, ¿sí? Para tener una buena estructura de mercado. Gente, recuerden que todos estos 3 conceptos entran dentro de estructura de mercado. Mucha atención con separar los términos, entenderlos, porque si no se pueden confundir. Entonces, todos esos tres términos que vamos hablando pertenecen a un tema del análisis técnico compuesto que se llama estructura de mercado. ¿Sí, gente? Y el pullback, ¿cuál sería el pullback? Aquí, bajo un simple raciocinio, súper sencillo, lo que yo esperaría con el precio es que salga de esta zona del 133, ya, testee mi 133 como un soporte,
ya no como resistencia, porque ahorita es resistencia, pero si lo vulnera sería soporte, ¿sí? Para luego empezar a buscar, ¿qué cosa, chicos? Más compras. La entrada sería en este punto. O bajo este mismo escenario, es un análisis que estoy haciendo bastante simple, gente, obviamente para que entiendan los conceptos. Baje, respete nuestro nivel psicológico como un techo, que lo respete bien, sí, y más aún porque ahí tendríamos un Fibonacci, inclusive de acá a acá, que nos indicaría nuestra zona de entrada. O sea, a mí la zona perfecta es esta, a mí me encanta esta zona, el 61, 70 y 79. Es una zona de nivel de precisión, que si llega hasta ese precio, tiene un muy buen recorrido en venta, muy bueno. Sí, es un nivel de precisión que te deja muy pocos márgenes de pips de error, siempre y cuando tengas bien claro cuál es la tendencia. ¿Sí? Entonces, esperaría que rompa, que haga un retesteo por alguna zona por acá que me lo dé súper claro y entraríamos en venta. Entonces, con esas tres variables, soportes, resistencias, línea de tendencia y pullbacks, nosotros ya podemos empezar a desarrollar y ver operaciones tanto en compra como en venta. Se ve súper sencillo y en realidad es súper sencillo el trading. Es sencillo, no fácil. Fácil porque te traiciona la mente, el nivel psicológico, pero es bastante sencillo poder hacer un análisis. O sea, ahorita he identificado solo en 4 horas, no me he ido a temporalidades mayores, porque solo quiero hablarles de un punto de vista intermedio. Y debemos identificar estas zonas clarísimas para nosotros poder generar diversas compras o diversas ventas. Sí, obviamente que yo buscaría más argumentos. Si yo esperaría una venta, me iría al pasado, sí, quizá en diario, ya que acá solamente ha sido alcista. Buscaría un último impulso bajista, un último rally, que por ejemplo fue este. Y lo que encontraría es que mi zona de Optimal Trading Entry está acá. Entonces yo espero que aún el precio siga subiendo para luego vender, porque la estructura ahorita es bajista, ya, porque me está empezando a formar luego una tendencia alcista, como se pueden dar cuenta acá. Luego de una tendencia alcista, lo que me está empezando a formar son altos más bajos, y me encantaría que el precio llegue hasta esta zona de confluencia para generar buenas ventas. Entonces sé que en realidad yo lo que esperaría en esa temporalidad de 4 horas es más compras que ventas. Entonces a mí me gustaría que el precio rompa el nivel 133, ¿sí? Que lo testee un rato, que lo rompa para que se dé este escenario de compra. Personalmente me inclino más por eso, para que luego llegue el precio hasta esta zona, y en esta zona yo ya empezaría a buscar ventas largas de 300 pips, 500 pips, 200 pips, etcétera, porque estamos hablando de una temporalidad diaria que hemos visto una zona de confluencia muy buena. Una vez que tenemos identificada nuestra estructura de mercado, gente, debemos identificar nuestros patrones, ¿sí? Patrones de mercado, las cuales se dividen en 3. Patrones de continuidad, patrones de retroceso, patrones de consolidación. Se haga una noticia, australiano. Entonces, ¿cuáles son los patrones de continuidad? Como su mismo nombre lo indica, son ciertos patrones que se forman, ciertas figuras geométricas que se forman en nuestras gráficas que nos indican una continuación de tendencia, ¿sí? Una continuación de tendencia. Ejemplo, uno de los más conocidos, estamos hablando solamente de patrones de continuidad, es el triángulo ascendente, triángulo descendente y canales. Esos son los 3 patrones clásicos, ¿sí? Son los 3 patrones más comunes. Triángulos ascendentes, descendentes y canales. ¿Cómo funcionan ellos, Renzo? Acabo de explicar. En primera instancia, vamos a hablar de triángulos
ascendentes, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Nosotros venimos de una tendencia alcista, y en eso empieza a consolidar en un soporte importante. Y lo que hace el precio es caer, sube, cae, sube, cae, sube. ¿Qué es lo que pueden observar, gente? Que constantemente hay una zona de, ¿cómo se llama esta zona? Resistencia. Entonces, con esa resistencia, que está muy fuerte, porque el precio viene tocándolo 1, 2, 3, 4, 5 veces y no lo rompe. Pero se pueden dar cuenta de algo. El precio está formando ¿qué cosa? Mínimos más. Me voy a poner con línea de tendencia. Mínimos más altos. Lo que está haciendo el precio en esta figura es formarte cada vez mínimos más altos. Por ende, ¿qué te dice la teoría? Que el precio lo que va a buscar es romper esta zona, ya que cada vez se queda sin más fuerza de venta. Cada testeada en mínimo más alto implica que pierde fuerza el mercado en venta, ¿sí? Ya no hay tantos vendedores, cada vez hay menos vendedores, cada vez hay menos vendedores, cada vez hay menos vendedores y menos vendedores, hasta que por fin los compradores llegan ¿a qué? A romper esa resistencia que estuvo bastante fuerte en un comienzo. Pero lo supera por obvias razones, ya se quedó sin fuerza la presión de venta. ¿Qué te dice la teoría? Que el precio va a retestear esta zona y lo que vamos a buscar van a ser compras, y compras largas. ¿Qué tan largas? La misma cantidad que te midió todo el cuerpo del patrón. Si te midió eso en pips, son 70 y pico de pips. Eso mismo es lo que el precio debería de subir. ¿Y dónde deberías de colocar tu stop loss según la teoría? Por debajo del mínimo anterior. O sea, en ese punto. Ahí debería estar tu stop loss, tu margen de pérdida. En caso de que el precio retroceda hasta ese punto, perderías solo un porcentaje de tu cuenta. Siempre tienen que pensar en cuánto quieren perder más que cuánto quieren ganar, para saber que la operación realmente es dable. Yo siempre pensaba en cuánto quiero ganar por la operación, pero cuando puedes pensar cuánto estoy dispuesto a perder, es cuando te das cuenta de que si realmente vale la pena entrar a un trade o no, ¿sí? Bueno, entonces, eso es lo que nos dice la teoría del triángulo ascendente. Tenemos una formación, una tendencia alcista, el precio empieza a consolidarse, entre comillas, en una resistencia, pero cada vez va formando bajos más altos, con lo que neutralizan el volumen de venta y se genera la compra. Lo primero que hemos hablado es del triángulo ascendente, ¿sí? Vamos con el siguiente patrón, que es el triángulo descendente. ¿Cuál es la teoría del triángulo descendente? Venimos de una tendencia bajista, formando cada vez altos y bajos más bajos, y en eso el precio encuentra una zona muy importante, lo que vendría a ser un soporte, ¿correcto? Y el precio, lo que va a hacer en esta zona es formar altos cada vez más bajos, altos cada vez más bajos. Si dibujamos la línea de tendencia, podríamos identificar que el precio lo que va a tender a hacer por el volumen de compradores que se está quedando sin fuerza con cada retroceso, lo que el precio debería de hacer es romper esta zona. Mientras más
chico se vuelva el impulso, más fuerza tiende a romper la zona. Retestear nuestro soporte ahora como un techo e irnos en venta, en largo, en bullish. ¿Cuánto debería de bajar? El mismo tamaño del cuerpo del triángulo. Eso es lo que debería de bajar. ¿Y dónde pondríamos nuestro stop loss, gente? Igual, arriba del alto anterior. Esta es la teoría del triángulo descendente, ¿sí? Y por último, tenemos los canales, muy populares ellos. Puede ser bullish o puede ser bearish. Bullish significa alcista y bearish bajista. Un canal tiene la siguiente formación. Uno alcista se ve de la siguiente forma. El precio lo que hace es constantemente rebotar entre dos soportes y resistencias diagonales. ¿Qué te dice la teoría? Que deberías de comprar y vender en cada punto alto y bajo y luego esperar el rompimiento, ya sea a la alza o a la baja, para tener una entrada mucho más limpia, ¿sí? Y viceversa en tendencia bajista. El precio busca enrangarse, altos, bajos, tú puedes comprar acá, vender acá, comprar acá, vender acá, hasta que el precio decida romper, compras, pero vendes, o romper por arriba y compras, ¿sí? Esos son los tres patrones básicos más importantes respecto a los patrones de continuidad. Siguiente tema. Patrón de consolidación simplemente es una tendencia lateral que se ve de la siguiente forma, como están viendo arriba. Tenemos un precio que constantemente no tiene una dirección clara, no tiene una tendencia ni bajista ni alcista, viene respetando dos puntos claves y muchos compradores entran aquí o venden acá y terminan chocando todos stop loss y todos pierden porque estamos en una tendencia la cual no es clara. Lo aconsejable operar en un patrón de consolidación es esperar que el precio rompa por esta zona para vender o rompa por esta zona arriba de la resistencia, que lo tome como un soporte para comprar, ¿sí? Es bastante sencilla la formulación de acá, pero mucha gente no sabe identificar que está en una tendencia lateral. Por eso es muy importante dibujar sus soportes y resistencias para poder identificarlas. Es muy fácil en realidad identificar, pero mucha gente igual se enterca en operarlas. Acá tenemos también otra tendencia lateral. Toda esta zona, miren. Súper lateral. ¿Qué puedes operar ahí? Nada. O sea, en realidad, compras acá, sube, de ahí cae otra vez, de repente tu stop loss estaba ajustado, vendes acá, te tocó stop loss, compras por acá, puedes subir un poquito, pero ahí cae. Entonces, cuando hay mercado lateral, en consolidación no es aconsejable operar. Luego, están los patrones de retroceso. Ya, lo mismo, su mismo nombre lo describe. Un patrón de retroceso es uno que te indica ya un cambio de tendencia, mientras que los patrones de continuidad te continúan la tendencia, ¿sí? Y el patrón de consolidación lo que hace es consolidar los precios y esperar a que rompa algunas de las zonas para entrar en compra en venta, ¿correcto? Los patrones de retroceso lo que hace es cambiar la tendencia. Ejemplo, el más común de todos es el doble piso. Tenemos una tendencia que viene de esta forma. Puede ser, bueno, viene una tendencia bajista. El precio se aguanta en un soporte muy fuerte. Lo más probable es que sea un nivel psicológico. Sube. No cierra por encima del alto anterior. Cae. Y vuelve a subir. Se hace como una W, ¿correcto? Se hace como una W. Entonces, ¿qué te indica esto? Que el precio ha tenido dos tocadas en un mismo lugar.
La teoría nos indica que si la segunda tocada, el segundo piso, supera el tamaño del cuerpo, nosotros deberíamos de comprar la misma cantidad o lo mismo que mide este cuerpo, nosotros deberíamos de entrar en compra. A mí me gustan mucho los doble pisos, suele funcionar bastante. De hecho, me parece que acá en el dólar yen se cumplió uno, miren, acá lo que hizo el precio fue caer, tocar dos veces esta zona de soporte, ¿sí? Tocar dos veces la zona de soporte, romper el cuello, que es esta, porque son los cuerpos que están acá, y más o menos llegó a subir la misma cantidad. Tenemos el siguiente patrón de retroceso, que es el doble techo. ¿Cómo funciona, gente, el doble techo? Parecidísimo, pero en este caso viene de una tendencia alcista. Empieza a formar altos más altos, cada vez tienes una línea o una zona de precio muy fuerte, obviamente de resistencia, y el precio se lo respeta, ¿sí? Cae, vuelve a respetar la zona y ahí lo que te dice es que el precio caería mucho más fuerte. ¿Por qué? Tienes dos contactos. Si supera el cuerpo, el precio tiende a caer la misma cantidad que lo que subió. Es muy bueno. Y tu stop loss deberías colocarlo por encima de la resistencia. Y acá también, por abajo del soporte. Y por último, otro de los conocidos patrones de retroceso, uno de los más conocidos en realidad, es el HCH, ya sea el tradicional o el invertido. HCH es hombro, cabeza, hombro. El tradicional es que venimos una tendencia alcista y el precio lo que hace es forma un alto, forma un bajo, forma un alto más alto, forma un bajo, forma otro alto más bajo. ¿Y qué te indica esta teoría? Que el precio lo que está formando, como pueden darse cuenta acá, es un hombro izquierdo, el hombro, el cuello y el hombro derecho. ¿Sí? ¿Qué te dice la teoría? Que ese es el neckline, esa es la raya que significa el neckline, que el precio debería de caer, testear esta zona y dar un impulso tan grande como lo que me dio el cuello. Por eso es que a mucha gente le encanta este patrón de consolidación y lo busca cada vez que encuentra el patrón, muchos suelen operarlo. Entonces, este es un patrón bastante conocido, muy efectivo y muy utilizado. El hombro, cabeza, hombro, y el hombro, cabeza, hombro invertido es, en ese caso, una tendencia bajista. Se hace un hombro, una cabeza y otro hombro menor. Como pueden darse cuenta, estamos en una tendencia bajista. ¿Sí? Donde el precio lo que está haciendo es hombro, cabeza, hombro. La teoría nos indica nuevamente que el precio debería de subir la misma cantidad
la misma cantidad, correcto, de lo que en este caso midió el cuello. El stop loss, ¿dónde lo colocamos, Renzo? El stop loss lo colocamos por la zona del hombro anterior. Ahí, eso es todo conmigo el día de hoy. Saludos, nos vemos. Chau, chau.